Hola, ¿cómo están en esta tarde? Quiero hablar con ustedes am, un tema, un tema muy profundo de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de dos caminos. Sé que muchos lo han escuchado, pero les voy a leer este versículo que se encuentra en Mateo 14, 13, 14. Dice así: Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Está hablando de dos caminos. El que es muy ancho, y que por ese camino ancho va mucha gente, encuentran esa puerta. Y el angosto, que por ahí casi nadie encuentra ese camino, porque es muy angosto, es muy, ¿cómo puedo decir? Muy delgadito ese camino, ¿verdad? Pero les voy a explicar qué significa cada camino. El camino que es ancho y espacioso, dice el versículo, que lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque ese camino es ancho y espacioso. Quiere decir que es un camino que la mayoría de personas van por ese camino. Y esas son las personas que no buscan de Dios, que no les importa lo que Dios piense, que no les importa la palabra de Dios, que ellos quieren hacer lo que les da la gana. Son personas que, que viven en el pecado, hacen lo malo, no quieren cambiar sus vidas. Les han hablado del Señor y lo han rechazado miles y miles de veces. Son personas que están cómodas viviendo su vida, haciendo lo que quieren, pecando, dándole, como dicen por ahí el dicho, dándole gusto al gusto, dándole gusto al cuerpo, dándole gusto a la carne. Esas son las personas que van por ese camino ancho y espacioso. Son personas que tienen libertad de hacer lo que les da la gana. ¿Qué son personas? ¿Quieren que les dé una lista? Es una lista larga. Personas que les gusta el chisme, que les gusta andar con adulterando, fornicando, en drogas, en borracheras, en orgías, apuntando con el dedo a la otra persona, que mira que esto hace la otra persona. Dios no nos llamó a andar apuntando a la gente, pero hay personas que así son, chismosas, metiches. Bueno, yo creo que ya estamos grandecitos como para decirles qué es pecado o qué no es pecado. Cada uno de nosotros sabemos lo que está mal delante de Dios. No somos unos bebés, no somos unos niños recién nacidos, somos personas adultas. Y ya sabemos lo bueno y lo malo, desde que tuvimos más o menos la edad de que 5 años, un niño ya sabe qué está bien, qué está mal, lo bueno y lo malo. Ese es el camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción. Así dice la palabra de Dios. Y el angosto viene siendo el que lleva a la vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer para llegar a la vida eterna? Para, para llegar a ese, ¿cómo le puedo decir? A ese camino, ¿no? A ese camino final, o no sé cómo explicarles, pero el camino ese que está delgadito, chiquitito, angosto, em,
lleva a la vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar de Dios, buscar su presencia, apartarnos del pecado, ser como Cristo, porque el Señor nos dice que seamos imitadores de Él, que seamos buenas personas, que seamos buenos hijos de Dios, que amemos al prójimo, que ayudemos en lo que podamos, que ayudemos al necesitado si está en nuestras manos, que hagamos lo bueno, que prediquemos la palabra de Dios al que no conoce. Que les hablemos que Cristo viene pronto, que se arrepientan de sus pecados. A eso nos llamó el Señor y ese es el camino, ese camino delgadito que casi nadie lo va a encontrar, dice la palabra de Dios, que es muy delgadito, muy chiquito, pues, donde vas a caminar. Entonces, tenemos que ir por ese camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino es Jesús. Solamente el Señor Jesús es el que da la salvación eterna. Solamente Él fue el que murió en la cruz por ti. No murió María, no murió José, no murió David, no murió Moisés, no murió nadie, ni un ser humano aquí en la tierra, ni ninguno en la Biblia. Solamente el Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz para darnos la vida eterna. Pero eso está en ti, creer o no creer. El Señor no te va a forzar ni te va a decir, ándale, tienes que aceptarme. No. Dice la palabra de Dios que el Señor es un caballero. Y Él sí, te va a mandar un siervo de Dios. Vas a oír en las redes sociales a alguien que está hablando del Señor, de Jesús. Ahí te está hablando el Señor. Ahí te está hablando el Señor. Así que ponte a cuentas. Y como te digo, que no digas cuando estés enfrente del Señor y que digas, a mí no me hablaron de ti, yo no te conocía. El Señor muchas veces ha tocado a tu corazón. Y eso quiere decir que muchas veces el Señor ha hablado, te ha hablado de muchas maneras y de muchas formas y has hecho oídos sordos. Y no quieres escuchar. Pero un día que estés enfrente de Él lo vas a escuchar. Y ahí te va a leer la cartilla. Ahí te va a leer toda tu vida. Y es tu decisión qué hacer. Que Dios te bendiga.